tanto de la Facultad de Ingeniería Industrial, por las escuelas específicamente de Ingeniería de Textil y Confecciones y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Bueno, entonces, en esta oportunidad justamente vamos a poder presentar, me presento primero, mi nombre es Richard Segundo Alba Pérez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad voy a estar acá acompañándonos justamente con la ponencia como moderador del día de hoy. Algunas indicaciones, chicos, para antes de iniciar como tal, para que se pueda llevar la exposición de manera correcta, recuerden que vamos al finalizar la ponencia del ingeniero, se va a realizar una ronda de preguntas, en las cuales pueden alzar la mano y pueden escribir mediante el chat, para que de esa manera nosotros podamos hacerlo saber al ingeniero y nos pueda ayudar quizá a las dudas que puedan surgir. De igual manera, recuerden por favor que todos deben mantener el micro apagado para que de esa manera la ponencia se pueda llevar de manera orgánica. Entonces, sin más preámbulos, primero, vamos a continuar justamente con este programa 75 2025 en este segundo día y tenemos el honor de presentar a un destacado profesional del sector textil peruano. Él es el ingeniero Víctor Arias, jefe de tejeduría de Creditex, una de las empresas líderes en la industria textil nacional. Además, es muy importante recalcar que él es ingeniero textil por la Universidad Nacional de Ingeniería con formación internacional en Mechanical Training en Picano Leper en Bélgica. Y no solamente ello, también es justamente egresado de la maestría en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una especialización en producción y operaciones por la Universidad, bueno, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como podemos apreciar, hay bastantes cosas que el ingeniero nos va a poder apreciar y es muy importante, chicos, que ahora que ustedes están conectando, puedan en estos momentos compartir este link para avisar a sus compañeros, amigos, que siempre acá en este punto es muy importante para todos nosotros que podamos seguir adquiriendo muchos mayores conocimientos. Entonces, yo sé que los que están acá, ya en este programa, están expectantes y ya quieren justamente conocer al ingeniero. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Cómo estás con usted? Buenas tardes, Richard. Muchas gracias por la presentación. Me siento muy honrado de participar en CITEXIN eh, y acá pues dispuesto para aportar, ¿no? Y colaborar en esto que es la formación académica y de conocimientos, ¿no? Yo mismo me siento eh, enriquecido con lo que hemos podido también averiguar para dar la ponencia hoy día. Nuevamente, ingeniero, agradecerle justamente por aceptar nuestra invitación en esta oportunidad. Espero que justamente ya hoy mis compañeros se ya expectantes para poder escuchar. Entonces, ya sin más preámbulos, y ya evidentemente el pase, pues como saben, el ingeniero hoy nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre los procesos de tejeduría y su aporte hacia una industria textil más eficiente y sostenible. Entonces, chicos, por favor, quiero que usen el emoticón de aplausos para recibir justamente de manera virtual un fuerte aplauso para el ingeniero Víctor Arias, representante de Gatex. Ingeniero, le cedo el pase para que pueda darnos su experiencia. Muchas gracias. Gracias, señores, muchachos. Bueno, como se ha mencionado, soy jefe de tejeduría. En este último año también la empresa me ha dado la responsabilidad de llevar adelante el área de desarrollo de producto, un área que ya existe, por supuesto, hace varios años, pero integrando las responsabilidades, la tejeduría plana que tenemos en Creditex, y el área de desarrollo de producto que abarca desde la selección de fibras, desarrollo de nuevos hilos, o de nuevos tejidos y de nuevos acabados para proponer nuevos artículos, ¿no? Todo esto en coordinación con el equipo productivo de Creditex, ¿no? Y en ese sentido, me tomé la libertad de abordar un punto que tiene que ver precisamente con nuevos enfoques comerciales o nuevos intereses eh, textiles globales, si se pudieran decir, que es acerca de la sostenibilidad y del interés o la necesidad, ¿no? De crear una moda más sostenible. Entonces, paso a compartir eh, la, el PowerPoint, si me permiten un momento. A ver.
Katy, ¿crees que pudieras ayudarme? Tengo problemas para compartir la pantalla. ¿Se me escucha? Sí. Ya, sí, ingeniero. Sí, voy a entrar sobre otra computadora ahorita. Deme unos minutitos y yo comparto. Ya. Desde ya, chicos, ingeniero, para decirles que recuerden que ante todas las dudas que puedan tener o presentar, chicos, pueden usar el chat justamente para que ahí puedan dejar todas las dudas o inconvenientes que puedan tener, para que el ingeniero al final de su ponencia pueda respondernos algunas preguntas. Ahora, chicos, es muy importante que puedan estar su participación de ustedes, así que también recuerden que también son parte justamente de la ponencia para que esto pueda ser de manera más ética y orgánica. Ya, ingeniero, ahí mi compañero Anthony va a compartir la pantalla para ayudarle. Ya. Gracias, muchachos. Perdonen que no soy tan nativo digital y me tomó de sorpresa esta virtualidad. Pero en fin, estamos aquí comenzando. Les agradezco su paciencia y como les mencionaba, el enfoque del tema que quisiera dar, normalmente hablamos de tejeduría, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre producción y consumo responsable en la industria textil hacia una moda sostenible, ¿no? Una línea eh, transversal en la industria textil, ¿no? Y sobre esto es lo que queremos hablar, algo que está muy vigente a nivel mundial en cuanto a la situación textil. ¿Puedes pasar la proyección, por favor? No, moda sostenible, ¿no? Como se menciona acá, la moda sostenible busca el cambio en el concepto de la moda, ¿no? Busca también, promueve sistemas de producción y consumo que permitan que lo que nosotros hacemos ahora, pues no tenga una redundancia negativa en el futuro, ¿no? Dice que respete el entorno natural y social, procurando un futuro más equilibrado y responsable del planeta. Es decir, la moda sostenible busca que, que todo esto que gira alrededor de la moda, de la producción, del consumo, no afecte a las generaciones futuras o posteriores, ¿no? Agotando los recursos naturales que tenemos ahora. Es decir, no buscar nuestro beneficio, nuestra comodidad, nuestro interés, sin pensar, sin pensar en las futuras generaciones que vienen. No vamos a sacrificar eh, a, a nuestros futuros hijos, por decir así, ¿no? En pro de una moda que, de un punto de vista egoísta, simplemente nos va a satisfacer sin considerar el consumo de recursos naturales, el trato justo a las personas, ¿no? Y sin considerar una situación equilibrada para todos aquellos que participan en la industria textil. Esto es la moda sostenible. Busca el cambio en la moda. Es decir, queremos una moda sostenible, significa que tiene que haber un cambio en todos los actores que participan en el proceso industrial, comercial y de consumo en la moda. ¿Puedes cambiar la filmina, por favor? Pero esto nos lleva a preguntarnos dos cosas básicamente. La primera es, las empresas industriales, el área productiva, está dispuesta a invertir en sostenibilidad. Y la otra faceta, la otra cara de la moneda es, aquellos que consumen moda están dispuestos a pagar
a costear estos, estos, este costo adicional de estos productos sostenibles. Porque la sostenibilidad no es tan solo pintar de verde nuestras pantallas, nuestra propaganda, eh, o decir que somos sostenibles, ¿no? O simplemente tomar un par de acciones de, de seleccionar nuestros desperdicios en la fábrica y venderlos o desecharlos de manera adecuada, es mucho más que eso, ¿no? La sostenibilidad tiene que ver con todo una serie de inversiones y de desarrollos y de hitos que uno debe lograr dentro de la empresa, ¿no? Bajo unos indicadores que se deben implementar, ¿no? Para eso existen eh, sistemas, existen eh, entidades que fiscalizan esto. No es solamente decir, bueno, yo soy sostenible porque he puesto un tacho y donde voto el personal de la fábrica bota las botellas de plástico allí y las vendemos o las donamos, ¿no? Sino que tiene que ver con el aprovechamiento de recursos, la autogeneración de energía, la recuperación de las aguas, la utilización de productos químicos inocuos que no hagan daño a la, a nuestro entorno ecológico. Tiene que ver con que quizás tenga que invertir en mejorar las condiciones de trabajo del personal con el que labora con nosotros, invertir en su capacitación y de tal manera que yo pueda, pues, en realidad decir que la industria o el trabajo que yo llevo finalmente sí es sostenible, ¿no? Pero todo esto conlleva un costo, ¿no? Invertir en plantas procesadoras de agua que purifiquen el agua antes de ser vertidas a los desagües, la utilización de eh, generar electricidad por, por celdas solares son inversiones, todo es inversión, ¿no? Todo esto tiene que ver con una inversión que va a incrementar, por supuesto, el costo final del producto. Entonces la pregunta es, ¿para aquel que va a consumir? ¿Estoy dispuesto a pagar este plus de la moda sostenible para estar en pro de esta moda, ¿no? Si yo veo un polo con algodón orgánico y veo uno similar que no es orgánico, que no tiene ninguna certificación, pero este me cuesta 30% más o 40% más, voy a estar dispuesto a pagarlo. Por lo tanto, la sostenibilidad tiene que ver con estos dos ámbitos importantes, ¿no? La decisión de las entidades productivas para invertir en la sostenibilidad y la decisión del consumidor final para ser selectivo y estar dispuesto a entrar en esta línea de mercado de adquirir estos productos pagando el valor que corresponde. Abajo anotamos que dice la ruta hacia una moda sostenible no depende solo de las empresas, sino también de los consumidores, gobiernos y toda la cadena de valor. Porque no es suficiente un mercado abierto, un mercado libre, es necesario que estos stakeholders adicionales que están importantes, como es el gobierno y otras entidades no gubernamentales, puedan, el gobierno por una parte, normar, ¿no? Y requerir legalmente estas implementaciones, pero también entidades no gubernamentales deben promover y motivar al consumo de estos productos sostenibles, ¿no? Si ustedes se fijan en la pantalla, hacia el lado izquierdo, esta es una foto, seguramente muchos la conocen, que es tomada en el desierto de Atacama, que se ha vuelto lamentablemente un vertedero de ropas de segunda que compran en el norte de Chile para luego ser comercializadas por fardos. Y lo que no pueden venderlo, lo que no tiene valor, lo tiran, lo vierten en el desierto de Atacama y hay toneladas y toneladas de desperdicios textiles, ¿no? Y hay entidades, como la de la foto, por ejemplo, que de la ropa que estaba allí organizó un desfile de moda, ¿no?
Y sin embargo, esto se hace a vista y a paciencia, lamentablemente, del gobierno de nuestro país vecino, que lo permite, que permite la introducción de ropa de segunda mano, eh, y que finalmente termina como un botadero allí en Atacama. Esto no es industria o moda sostenible, ¿no? ¿Puede pasar a la siguiente, Filmina, por favor? Con respecto a los entes productivos, ¿no?, para invertir en sostenibilidad, podemos invertir en materiales sostenibles, producción limpia y eficiente, condiciones laborales justas, innovación y digitalización, educación y conciencia, y dar, atribuir conciencia a los consumidores, ¿no? Eh, en materiales sostenibles, eh, nosotros sabemos que tenemos fibras naturales, entre ellas de origen animal, de origen vegetal, algunos incluso de origen mineral, ¿no? Eh, las últimas décadas se están creando, se han generado nuevas fibras a partir de productos celulósicos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del Lyocell, Tencel, ya muchos años atrás la viscosa, últimamente lo que es bambú, o sea, no es precisamente la caña bambú, sino que de bambú se hace eh, una emulsión celulósica y se genera fibra regenerada que, que aprovecha cortezas de árboles y no deja un rastro, una huella de carbono extensa en su producción, ¿no? Siendo celulósicas, tienen afinidad a los productos con los que se tiñe, por ejemplo, el algodón, ¿no? Y pueden ser mezclados con algodón, también pueden ser mezclados con lino. Entonces, no es raro que ustedes encuentren eh, en un mall prendas con algodón bambú, que es muy requerido, o Lyocell o Tencel, bueno, si, si, si tiene el componente necesario para denominarlo de esta manera, y varios productos de origen celulósico, ¿no? Que son materiales sostenibles, ¿no? Pero esto significa, estas fibras, por ejemplo, no se producen en el país, tenemos que importarlas, ¿no? Y hacer, producirlas y generar un mercado el cual aprecie el tacto y la calidad de estos productos, ¿no? Que se sume al algodón Pima. Por ejemplo, en Creditex nosotros hemos desarrollado unos tejidos que se llaman Pima Bambú, que están muy requeridos por empresas a las cuales les exportamos y les vendemos prendas, ¿no? Desarrollos de nuevos tejidos novedosos que puedan, que sean igualmente eficientes con respecto a estas nuevas fibras, y pues la eliminación de materiales contaminantes. Las tecnologías deben ser de bajo consumo de agua y energía, debe haber lo que mencionamos hace un momento, una gestión responsable en lo que es el consumo y vertido de aguas, energías renovables, en las condiciones laborales, algo que es necesario invertir, son por ONGs ajenas a la empresa que puedan eh, auditar las condiciones de trabajo, las condiciones de pago, el trato justo, salarios dignos, formación y empoderamiento del personal. La capacitación siempre es importante. En cuanto a la economía circular, reciclaje, reutilización, diseño modular o reparable, es decir, prendas que tengan durabilidad o que puedan ser reparadas y que se descarten al primero o segundo uso. Sistemas de recogida y recompra, es decir, cuando la prenda ya es utilizada, la posibilidad de poder darle una segunda vida, un segundo uso, vendiéndola o donándola. En cuanto a la innovación, digitalización, diseño digital y producción bajo demanda, es decir, no voy a confeccionar y a tejer telas o prendas para tomar una decisión, sino que aprendamos a decidir sobre diseños digitales eh, para generar eh, menos, menos actividades productivas que generen mayor contaminación, y que estas demandas
sean, como dice acá, vale la redundancia, bajo demanda. Es decir, voy a producir lo que necesito producir. No voy a estoquearme para no generar desperdicios innecesarios. Trazabilidad mediante blockchain, es decir, se crea una base de datos digital en la cual yo puedo rastrear el producto que estoy consumiendo y saber desde el agricultor, por todos los procesos productivos hasta la confección, qué etapas pasó y qué empresas procesaron estos materiales, de tal manera que el cliente final, el consumidor final, tenga la certeza que lo que está consumiendo es un producto sostenible, ¿no? Y en esto tiene que estar involucrada la transparencia y comunicación ética, es decir, ser honesto en lo que estoy declarando. No puedo mentir, no puedo lo que hacer lo que se conoce como el greenwashing, es decir, darle un lavado verde, no a mi producto cuando en realidad no es sostenible, ¿no? Y en la educación formar diseñadores y consumidores responsables alineados a la sostenibilidad. Cada uno de estos ítems implica una inversión, ¿no? Cada uno de estos ítems implica que la empresa decida eh, emprender, atender cada uno de estos puntos, ¿no? Eh, Invertir, como decíamos, en una planta de tratamiento de aguas, controlar sus consumos de agua y energía llevando los indicadores, eh, poder crear una oferta digital y amigable para los clientes. Eh, Cada una de estas cosas tiene que ver con un compromiso de la empresa para llegar a una erección de oferta sostenible al cliente final. Y cada uno de estos puntos en realidad es algo que demanda mucho trabajo y demanda inversión, pero que suma a la empresa una línea de permanencia en el tiempo, entendiendo que las generaciones que unas tras otras están buscando mayor sostenibilidad en las prendas o en la moda que consume. Por lo tanto, estas inversiones que pudieran considerarse onerosas, sin embargo, permiten a esta empresa en el tiempo eh, mantenerse vigente como empresa que va a ofertar productos textiles. ¿Puedes pasarlo, por favor? Aquí tenemos un ejemplo sobre dos tipos de algodón: el algodón convencional que todos conocemos y el algodón orgánico, relativo a uso de pesticidas, fertilizantes sintéticos, la huella hídrica, emisiones de gas de efecto invernadero, energía, salud del suelo, biodiversidad, impacto social, rendimiento, productividad. Y verán, si están viendo la pantalla, por supuesto, pueden ver la comparación en cuanto a la sostenibilidad, que el algodón orgánico tiene mejores condiciones para, por supuesto, ser reconocido como sostenible. No, la menor contaminación, no se usan pesticidas, el control del consumo del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero son menores, eh, el mejor trato de los suelos, ¿no? Menor riesgo para los agricultores en cuanto al uso de químicos, eh, y en este caso el algodón orgánico pues tiene menos rendimiento que un algodón convencional, lo cual eleva el costo. Si ustedes ven acá, pues uno puede elegir entre tener una prenda de algodón convencional y algodón orgánico. Esto si ven acá las diferencias, la manera como el algodón orgánico va a cuidar el entorno en el cual es cultivado, ¿no? Sin embargo, extrapolando un ejemplo no relativo al algodón, tuve la oportunidad de estar en Sayán eh, eh, para ver unos temas acompañando en realidad a mi esposa que está haciendo una tesis sobre el cultivo de palta, y que tiene que ver con esto, con certificaciones orgánicas, pues hablaban y hacían referencia de
de las dificultades que tienen ellos para obtener estos productos orgánicos y que sean certificados, ¿no? La obtención de un algodón orgánico y el procesamiento de esto, pues, es más costoso, por supuesto, pero ido en otros países, no prendas con algodón orgánico. Evidentemente, pues, por lo tanto, el algodón orgánico es una fibra más sostenible que un algodón convencional. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí vemos alguna comparación sobre costos, ¿no? De lo que hablábamos hace un momento, de, de los costos que se deben asumir si necesito, pues, entrar en una línea de sostenibilidad. Las semillas, por supuesto, son más caras, no son transgénicas y son certificadas. Los fertilizantes son naturales, tienen un control biológico, eh, pero es más intensivo en el consumo de mano de obra por el cuidado propio de la planta. La certificación, el algodón convencional tiene certificaciones mínimas. Sin embargo, el orgánico eh, necesita ser certificado por GOTS, perdón, USDA. eh, Control Unión es otra empresa que también certifica algodón orgánico. Y esas certificaciones claramente tienen que ser pagadas, dependiendo de la dimensión y de lo que implica la certificación. eh, un- los pequeños productores tendrían que gastar entre $300 y $3,000 por año para poder certificar su algodón. La mano de obra es más intensa en el algodón orgánico porque la cosecha es manual, en cambio en el convencional puede ser eh, mecánica. El rendimiento, por supuesto, es menor en el algodón orgánico, pero es mucho mayor en el algodón convencional. Y los precios en el mercado de la fibra orgánica podría estar hasta 70 y 100% más que el algodón convencional, ¿no? Todo esto nos lleva a ver, pues, que solamente en fibra eh, la oferta de algodón orgánico requiere, pues, o demandará un mayor costo para aquel que estuviera interesado con respecto al algodón convencional. Pasa a la siguiente lámina, por favor. ¿Tienes la siguiente lámina? Gracias. La anterior, la anterior. No, antes, donde estaba esa máquina de coser que se veía en un círculo. Antes que eso. Dos antes que esa. Una antes. Ah, no, perdón, el convencional orgánico. Es aquella, esta. Dos más. ¿Dónde está esa máquina de coser? Hay uno donde se ve una máquina de coser. Ah, ahí está. Este es un dato de McKinsey, que es una asesora, es una consultora, mejor dicho, eh, internacional, reconocida, en donde muestra cómo se distribuyen las emisiones de la industria de la moda en todo el circuito de una prenda. En la parte de abajo, digamos, como si fueran de las 3 de la tarde hasta las 11. Toda esa parte, la parte más clara es la parte productiva. 38% de producción de material, de ahí proviene, 38% de las emisiones viene de la producción de material,
8% preparación de hilos, 6% producción de telas, el tejido, 15% en procesos húmedos, teñidos acabados, 4% corte y confección, 3%, hasta ahí, 4%. Si este gráfico veremos que aproximadamente es el 75%, ¿no? O más de la parte productiva. Es decir, si nosotros quisiéramos enfocarnos en reducir las emisiones, tendría que ser pues en la parte productiva. Y como ven, la parte de que la producción de material, sea esta sintética o natural, según este gráfico, es allí donde deberíamos enfocarnos. El resto, más o menos el 29%, 6% corresponde a la parte de comercialización, 3% de venta, 3% de transporte, 20% del uso de producto, 3% de disposición. O sea, el 20% de uso de producto corresponde a nosotros los usuarios, de cómo lavamos, cómo planchamos nuestras prendas, el uso de detergentes, el uso de agua. Y si se percatan, pues 20% no es poca cosa. Aquí también habría un importante porcentaje en el cual nosotros pudiéramos reducir las emisiones, ¿no? Por lo tanto, pues podríamos escoger prendas que tengan un lavado más fácil, más sencillo, que consuma menos agua. Y finalmente la disposición, es decir, ¿qué hago al final con la prenda que desecho? ¿Puedo reciclarla? ¿Puedo darle una segunda vida? ¿La puedo donar a alguien que pudiera necesitarla? Este gráfico nos muestra la manera como está distribuida las emisiones y de qué manera nosotros pudiéramos enfocarnos, sea como ente productor, ente comercializador o ente consumidor, cómo pudiéramos reducir o dónde deberíamos enfocarnos para reducir las emisiones de la industria de la moda. Pasa a la siguiente, por favor, Fermina. ¿Qué actores participan en este tema de la sostenibilidad en la moda textil? Obviamente los fabricantes, los consumidores, gobiernos, sociedad civil, ONGs. Por la parte de los fabricantes nos corresponde pues eh, procurar prendas que sean duraderas, ¿no? El uso de materiales sostenibles y el trato justo de los trabajadores y el enfoque permanente de reducir emisiones. El objetivo es producir de forma ética y circular. En cuanto a los consumidores, es saber qué comprar, saber que podemos reparar las prendas, no podemos desecharlas, solamente comprar porque algo que está de moda, porque lo he visto en una película o le vi que a alguien le quedó muy bien y me lo pongo una o dos veces y allí se acabó la vida de la prenda. Sino la vida, no volverlo a utilizar, reciclar, procurar darle otra vida a las prendas. Por lo tanto, significa que el objetivo es reducir la demanda de moda rápida. Reducir la demanda de moda rápida. Cuanto a los gobiernos es regular, educar e incentivar la sostenibilidad, por lo tanto es crear un entorno económico y legal favorable para que este ecosistema, digamos así, sostenible, pues se desarrolle. La sociedad civil es promover la transparencia, denunciar y educar al consumidor, por lo tanto es acelerar el cambio cultural. Y esto es importante porque cualquier emprendimiento sostenible no va a sostenerse, perdón en la redundancia, no va a mantenerse si que no hay un cambio en nuestra mente, en nuestro concepto acerca de la moda, ¿no? De acá vemos que el gran enemigo, y lo sabemos muy bien, de la sostenibilidad es la moda rápida, ¿no? Estas prendas que se importan o que uno compra por, por Temu, por decir un nombre, o otras empresas que importan de China y que nada más en el transporte generan una gran cantidad de emisión de carbono, de gases contaminantes, es el gran enemigo de la sostenibilidad.
Entonces, en este cuadro vemos los actores, las acciones que tiene que tomar cada actor y el objetivo de estas. Pasa a la siguiente, por favor. Estos son hitos que desde la ONU y otras entidades están de acuerdo en llegar. Es decir, ¿qué debo hacer y en qué periodo debo hacerlo para llegar a la sostenibilidad integral? ¿Cuáles son las cosas, en qué cosas debemos ponernos de acuerdo para finalmente a nivel mundial lograr la sostenibilidad integral en cuanto a moda? Como ven, hay un periodo hasta este año, ¿no? Transparencia y trazabilidad, rastrear materiales y condiciones laborales. Rastrear materiales es el blockchain, lo que hablamos hace un momento, es decir, que yo pueda leer en la etiqueta a través del código la procedencia desde la fibra, el trato del personal eh, que lo manufacturó hasta que llegó la prenda a mis manos, ¿no? Y este es un enfoque de ética y transparencia. Reducción en el impacto ambiental hasta el 2030, obviamente reducir emisiones, controlar el consumo de agua y sus vertientes y reducir los químicos. Y el enfoque es cuidar el medio ambiente. Hacia el 2035, potenciar o utilizar en mayor cantidad materiales sostenibles como fibras ecológicas y recicladas, como estas fibras celulósicas regeneradas que hablábamos hace un momento. Y esto tiene un carácter de innovación. Es decir, va a depender mucho de los creativos el echar mano de estos recursos, de estas nuevas fibras, para poder generar nuevos tejidos y nuevas ofertas textiles. Justicia social y laboral 2030. Asegurar condiciones dignas laborales, derechos humanos. Ese es el enfoque. Economía circular 2035-2040, reciclaje, reparación, cero residuos, circularidad. Y esto tiene que ver mucho con la formación en nuestra sociedad, ¿no? Nuestro carácter o nuestro sentido de poder darle un buen uso a nuestros desperdicios. No sabemos que en otros países, en Europa por ejemplo, este tema está muy avanzado. En nuestro país tenemos un largo trecho todavía por caminar. Neutralidad climática total. El anhelo se espera que para el año 2050 haya cero emisiones netas, sostenibilidad integral. Cuando se habla de cero emisiones netas es que en la ecuación de la generación de sostenibilidad en la emisión de gases y de lo que yo puedo recuperar, finalmente esta ecuación sea una ecuación cero. Estas son metas establecidas para lograr, y se dice que se espera con mucho anhelo del 2050 alcanzar la sostenibilidad integral. Pasa por favor a la siguiente filmina. Dale clic al primero. Esto tiene que ver con Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, que son 12 objetivos. En este punto están enfocados el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento. La siguiente es producción y consumo responsable. Y 13, acción por el clima. La ONU, lo relativo a textiles tendría que ver con estos 6 objetivos que la ONU pone a todos para alcanzarlo, ¿no? Y entidades que promueven y que se han puesto de acuerdo en estos hitos o proponen, al menos es esta Fashion Transparency Index, Fashion for Climate, Textile Exchange, Global Fashion Agenda, Ethical Trading Initiative, The Fashion Pact, Fairwear Foundation. Regresa al anterior. Ya, gracias. La verdad, cuando estaba preparando este material, me llamó la atención de que existieran, por supuesto la ONU la conocemos, pero las que están abajo me llamó mucho la atención. No sabía que existían, ¿no? Eh, para mí existían un par de entidades GOTS, quizás, ¿no? Control Unión, que ve cultivos, pero no sabía de estas entidades que promovían esta sostenibilidad, y son estas entidades que
que han propuesto estos hitos que mencionábamos en la femina anterior, de tal manera que en el 2050 el anhelo es de que haya lo que llamamos emisión cero. Y cada una de estas tiene una- un enfoque, ¿no? Por ejemplo, este Steel Exchange, organización global sin fines de lucro, promueve materias primas sostenibles. Su meta es reducir 45% de emisiones de CO2 para el 2030 y crea estándares internacionales relativos a la sostenibilidad. The Fashion Pact es una coalición mundial de marcas de moda creada en el G7, el Grupo 7, enfocada en clima, biodiversidad y océanos. Su compromiso, 100% energía renovable para el 2030. Impulsa el uso de materiales de bajo impacto ambiental. Fashion for Climate es una iniciativa de la ONU. Connect for Climate busca concientizar sobre el impacto climático de la moda, promueve la innovación sostenible y el consumo responsable. Pasa a la siguiente, por favor. Otra entidad certificadora es GRI, Global Initiative Reporting. El ámbito de GRI es más allá de textiles. En realidad, los textiles me parece que ya tienen unos 4 años, ¿no? Implementado. Entonces, lo que ellos tienen una plataforma en donde cada empresa ingresa indicadores, ingresa producción y consumos, y de tal manera que se vuelven indicadores que uno puede comparar eh, con estándares el nivel de sostenibilidad en que la empresa está. La dimensión de indicadores que tiene es ambiental, el agua, energía, emisiones, social, acerca del trabajo, el trato con el personal, económica, la optimización de recursos, transparencia, ¿no? que busca reforzar la confianza del consumidor, gobernanza, ¿no? Que habla con la ética y políticas internas sostenibles, internas. Uno puede ingresar valores para tener estos indicadores, pero si uno quiere ser certificado por GRI, debe registrarse y pagar de tal manera que yo pueda tener una certificación por GRI y que yo pueda decir, ¿no? Mira, GRI dice que soy una empresa sostenible porque manejo estos indicadores, los cuales son auditados por, por, esta, por esta entidad Global Initiative Reporting. Es decir, una manera que yo puedo declarar ante mis clientes de que soy una empresa sostenible, no es solamente a través de la propaganda, de los flyers, de comerciales o de etiquetas, sino que puedo sólidamente certificarlo a través, en este caso, de Global Initiative Reporting, que es lo correcto. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Algunas empresas peruanas, algunas menciono, seguramente estoy viendo a varias empresas, a muchas empresas que están enfocadas en sostenibilidad. Solo mencionamos unas pocas: Naturtex, Lives, Textiles Camones, Netalco, Textil del Valle, Incalpaca. No, Textil del Valle no, usa 100% de energía de fuentes renovables y químicos biodegradables. El 33% del agua es reciclada, vuelve a ser usada en su producción, compensa sus emisiones de CO2 con bonos de carbono, y sus políticas de sostenibilidad son claras, ¿no? Netalco también acaba de implementar una planta de tratamiento de aguas que va a permitir reutilizar hasta 70% de agua. Trabaja con eficiencia energética y reducción de consumo, participa en proyectos de economía circular textil en Perú. Incalpaca usa fibras de alpaca local, 88%, reduce por lo tanto las emisiones que se generan por los transportes. Tiene el proyecto RE Upcycle, que convierte sobrante en hilado reciclado de alpaca. Redujo 700 toneladas de CO2 y apoya programas sociales y de bienestar animal. Por dar unos ejemplos, el tiempo y la final no es suficientemente extenso para nombrar a todas las empresas y todos los esfuerzos que se hacen en ese sentido aquí en el Perú.
Pasa a la siguiente proyección, por favor. En cuanto a Creditex, Creditex pertenece a la corporación Cervesur, tiene una línea y una política dirigida hacia la sostenibilidad. Tenemos las certificaciones que mencionan, que están ilustradas ahí, o Ecotest, BASC, bueno, ISO, que nos ayuda a soportar las otras certificaciones, GOTS, RAP, que tiene que ver con el trato ético del trabajador o de los trabajadores de los que estamos dentro de la empresa. Actualmente se está invirtiendo en una planta similar a la que tiene Netalco, de tratamiento de agua, porque la que tenemos en este momento, por lo tanto, estamos invirtiendo en una planta de tratamiento de agua, una PETAR, que en este momento está en construcción. Puedes pasar, creo que acá terminamos, ¿no? Conclusiones. La sostenibilidad es una oportunidad de competitividad. Es decir, quiero sobrevivir, tengo que invertir en sostenibilidad. Es muy difícil, imposible, que empresas peruanas textiles compitan con empresas peruanas chinas, de la India, de Pakistán, por el tema de costos. La diferenciación que nosotros podemos dar, la oferta peruana industrial, tiene que relacionarse con la sostenibilidad, con el trato ético del personal y la circularidad, dado que en los grandes países consumidores las nuevas generaciones están requiriendo y necesitan seguridad acerca de estos puntos que estamos mencionando. Entonces, quiero ser competitivo. En mi realidad aquí en Perú, tengo que apuntar a la sostenibilidad. La moda responsable requiere compromiso de empresas, consumidores y gobiernos. No es solamente un esfuerzo de una empresa o de un grupo de empresas, no es solamente que el consumidor quiera, ¿no? O que anhele o que espere, y no es solamente que el gobierno proponga leyes, sino que es un esfuerzo estructurado para lograr esta sostenibilidad que en nuestro país debería ser progresiva en el tiempo hasta alcanzar metas ideales en cuanto a esta, ¿no? Invertir en procesos sostenibles y educar al consumidor es clave, ¿no? Sin inversión no lo vamos a lograr, ¿no? Al margen de la actualización tecnológica de nuestros equipos de teñido, de confecciones, de telares, que es muy importante para ser eficientes, es necesario incluir en los proyectos eh, eh, empresariales el incrementar la sostenibilidad a través de reducción de emisiones, generación de autogeneración de recursos energéticos, controlar los vertientes, ¿no? Y dar a conocer estos esfuerzos que se dan, obviamente certificados, al consumidor. Y la economía circular impulsa un futuro textil más equilibrado y consciente. Sabemos, y es una realidad, que la industria textil es una de las industrias más contaminantes en nuestro país, en el planeta en realidad, ¿no? Y aquellas pues que no aprecian, no toman en valor esto, simplemente vierten sus tintes, sus desperdicios, sus cortes de tela, como en cualquier vertedero, haciendo daño a la ecología. Por lo tanto, todos estos puntos eh, deben considerarse, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad en la moda, en la industria textil. Gracias. Chicos, por favor, esto para que puedan reaccionar con pequeños aplausos al ingeniero. Ingeniero, muchas gracias. Para continuar, en este caso, la relación una ponencia muy interesante, lo cual nos ha dado muchos puntos muy importantes, justamente lo que habla sobre lo que es la sostenibilidad, el impacto, y evidentemente con la industria del día de hoy, lo que se busca justamente como tal. Ahora, el ingeniero, también para pasar con la siguiente, será una breve ronda de preguntas, chicos. Ahora es la su oportunidad.
Si quizá tuvieran alguna duda, consulta, algo que no ha quedado muy claro, por favor, en este momento les pedimos que escriban en el chat para que de esa manera el ingeniero pueda responder alguna de sus dudas. Ingeniero, acá hay una pregunta en el chat, justamente de Emiliano Anthony, dice, bueno, le leo, dice, usted mencionó justamente certificaciones como GOTS, GOTS, ¿ha escuchado acerca del certificado Affidavit y en qué consiste en él? No, Anthony. no lo he escuchado. No he escuchado acerca de Affidavit. Quizás alguien de la audiencia pueda conocer y ilustrarnos, ¿no? Pero personalmente no lo he escuchado. Entiendo, ingeniero. A ver, chicos, por favor, ¿alguno más si tiene alguna duda o consulta? Vamos, por favor, para que puedan. Bueno, ingeniero, parece que los chicos han quedado bastante claros con la información que he podido presentar. De momento parece que no ha habido tres preguntas como tal. Ingeniero, nuevamente, en este caso, darle las gracias por el día de hoy, haber aceptado la invitación, poder dar justamente esta información que yo considero que es un punto muy importante en el contexto actual que estamos viviendo. Y de parte, evidentemente, de todos Citexin, queremos de una darle nuevamente las gracias y que esto ha sido, evidentemente, este día de hoy por el contexto, por ese tiempo también que todavía ha sido de manera virtual. Entonces, como ya si queremos para darle justamente al ingeniero como tal, el pequeño reconocimiento que hemos preparado justamente al ingeniero, que es un certificado justamente a MSTexin, justo para usted, para nuevamente, y evidentemente se lo vamos a enviar al ingeniero. Chicos, si pueden la reacción. Muchas gracias. Siempre complacido de poder aportar algo de lo que uno puede, sabe, aprende o maneja, ¿no? Eh, Sobre todo a las nuevas generaciones, a los muchachos que están aprendiendo, nuevas generaciones que seguramente nos han de superar en cuanto a conocimientos y competencias en este nuevo mundo sostenible de la industria textil. Así es, chicos, todos los que estamos acá presentes tienen que tomar justamente con estas palabras, que la finalidad como tal, justamente estas imponencias, esta información de todo lo que se está organizando, es para que toda la información que ya se tiene se pueda obtener y luego mejorar, que siempre se tiene que mejorar, que es justamente lo ideal. Con eso estaremos terminando. Ingeniero, nuevamente darle las gracias por haber estado con nosotros, haber transmitido este conocimiento que creo que va a ser siempre muy importante. Les haremos nuevamente, ingeniero. Eso, con eso estaríamos, chicos, culminando la primera ponencia del día de hoy. Pero todavía, chicos, no se vayan a ir, que tenemos todavía el programa y se acerca mucha más ponencia. Tenemos a nuestro siguiente invitado también el día de hoy. Así que, chicos, por favor, manténganse conectados a los que todavía tienen amigos y demás. Entonces, ingeniero, si quisiera, ya para culminar con esa primera ponencia, dar algunas últimas palabras como para despedirse de los compañeros que lo han estado escuchando. Nuevamente agradecer, nuevamente decir que estoy muy complacido por este tiempo que he podido compartir con ustedes. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a usted, ingeniero Víctor. Un placer de su charla. Buenas noches. Buenas noches. De ponencia. Por el momento, vamos a hacer una prueba de sonido ahorita mismo.
Y hoy continuamos en esta oportunidad con la presentación justamente o con las ponencias que tenemos preparados justamente para lo que serán las conferencias de CITEXIT 2025, un espacio dedicado a la innovación y sostenibilidad de la industria textil. Como saben chicos, el día de hoy justamente las ponencias que tenemos presentes se han estado gestionando de manera virtual debido al contexto presentado el día de hoy por el paro de transportistas. Pero justamente eso no es motivo para que no tengamos y tengamos que seguir avanzando, justamente por lo cual, como saben, se exhibe el Congreso Internacional de Ingeniería Textil e Ingeniería de la Moda, en el cual estamos teniendo a grandes invitados, en los cuales nos están dando conocimientos sobre la sostenibilidad, puntos que tenemos que tener en cuenta y justamente para ustedes, compañeros, que están aquí. Este gran congreso ha sido organizado por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, tanto justamente por la Facultad de la Escuela de Ingeniería de Textil y Confecciones y estudiantes también de la facultad o de la escuela como tal de Ingeniería Industrial. Vamos chicos, antes de iniciar y como tal queremos presentar algunos puntos a tener en cuenta para que la ponencia se pueda llevar de manera orgánica y sin ningún tipo de interrupciones. Recordemos que a la hora de que el ponente esté hablando, chicos, todo mantener su audio totalmente apagado. Tener alguna duda, consulta que puedan tener, recuerden que pueden ir escribiendo en el chat, ya sea tanto acá en el Meet o quizá lo que estén viendo también de manera en vivo por el Facebook, sin ningún tipo de problema. Vamos al final de la ponencia misma, se van a responder todas sus dudas. Mi nombre es Richard II Pérez, estudiante también de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería Industrial y en esta oportunidad voy a ser el moderador para que voy a estar acompañándolos. Entonces, chicos, sin más preámbulo, vamos a dar a continuación a presentar a nuestro siguiente ponente, como tal, para que pueda darnos justamente su conocimiento en el cual nos pueda dar mayor información. Él es el ingeniero Martín Terán, profesional con más de 30 años de experiencia en el sector textil, especializado en tintorería y acabados. Él a lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos técnicos y de jefatura en diversas empresas de rubro, contribuyendo al desarrollo de procesos más eficientes y responsables dentro de la cadena textil. Actualmente se desempeña como asesor técnico comercial en Química Naval y donde brinda asesorías y capacitaciones orientadas a la mejora continua y a la calidad de los procesos y la sostenibilidad ambiental en la industria. Esto pues no es muy práctico, sobre lo cual vamos a seguirnos justamente con el tema de lo que sería la sostenibilidad, la mejora continua, la calidad de los procesos que hoy en día justamente para muchos es una información que es requerible. Ingeniero, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Buenas tardes, con todos, gracias por la invitación. Ingeniero Martín, ha sido un placer a nosotros y también agradecerle justamente por haber aceptado esta invitación. Acá mis compañeros están ansiosos por querer escuchar también toda la información que nos tiene que brindar, en el cual va a haber preguntas y demás. En este caso, como tal, el ingeniero, estamos seguros de que su experiencia y conocimiento nos permiten reflexionar sobre el compromiso ambiental que la industria textil debe asumir en la actualidad, porque no solamente es como se está avanzando, sino que queremos como tal tener mayores sostenibilidad como tal, mejores cuidados y demás. Hoy el ingeniero nos va a presentar la ponencia titulada Del Mar Rojo al Río Rojo, aguas residuales y su disposición final. Un tema de gran relevancia que aborda el impacto y tratamiento de lo que sería justamente las aguas en la tintorería textil y la importancia de la gestión responsable de los efluentes. Un punto muy importante que todos tengamos en cuenta. Entonces, sin más preámbulo, ingeniero Martín, yo le cedo el pase para que usted pueda continuar con lo que será su exposición. Conforme, proyectenle por favor para empezar. Gracias a todos por la atención y agradezco también la invitación del CITEXIM para participar con ustedes. ¿Me apoyan con las diapositivas, por favor? Sí, ahí le comenté a mi compañero para que pueda preguntar. Un momento, ingeniero. Gracias. Sí, ahora ya, un segundo, ingeniero, y mi compañero Antonio va a proyectar diapositiva. Sí. Mientras tanto, puedo ir comentándoles que esta exposición que voy a compartir con ustedes el día de hoy fue presentada en la Asociación de Técnicos Textiles de la PTT por la Semana de la Tintorería. Y he querido compartirla con ustedes porque está dentro de los temas y perfiles que ustedes como estudiantes y próximos ya profesionales a laborar en empresa, muchos de ustedes ya lo vienen haciendo, tienen que ir conociendo nuestra realidad y también ver la manera en que ustedes aporten
sus experiencias, sus nuevos conocimientos, nuevas tecnologías para la mejora de nuestro sector. Podemos empezar, por favor. Voy a desactivar la cámara para que ustedes puedan visualizar las diapositivas. Gracias. Siguiente, por favor. El nombre de la charla, como ustedes ven, indicó el Mar Rojo al Río Rojo, y es más que nada una coincidencia de alguna manera colorística. Como ven en la diapositiva, hablando un poco históricamente, se indica que el Mar Rojo no es en sí una coloración permanente, sino es un resultado de la floración de una marea roja temporal, estacional, debido a una serie de bacterias que tiñen estas aguas de un color rojo. Estas bacterias, sumadas a los corales naturales de la zona, en determinada temporada del año refleja una coloración muy rojiza, y lo cual le da esa peculiaridad como nombre a este mar. Siguiente, por favor. Estas son las imágenes que se pueden tener de esta zona del mar. Como ven, esa coloración entre naranja rojiza es lo que llama particularmente y le da su nombre. Siguiente. Lo que les mencionaba es un color estrictamente natural por las condiciones propias de las bacterias y corales que pueden dar esta coloración. No es un tema extraño, no es un tema contaminante ni dañino, sino es estrictamente natural. Igualmente, en España hay un río que mantiene también esta coloración porque es resultado del arrastre de unas zonas de relaves mineros antiguos que arrastran continuamente metales como el hierro, que le dan esa particular coloración a sus aguas, estrictamente natural. En el caso del río de España, el pH de su agua es relativamente ácido y se estudia para tratamientos específicos en la industria, utilizando esas aguas por su característica ácida. En el caso nuestro, la siguiente, por favor. Nuestra actualidad, en esta imagen que ven aquí, es el río Rímac, nuestro río Rímac, en la zona de Santa Eulalia, prácticamente en la zona este de Lima, donde el agua todavía es cristalina, con la apariencia que ustedes ven ahí, los surcos muy bien definidos del río. Siguiente. El título, como le digo, es por una coloración que se ha presentado en el río hace unos meses atrás. Siguiente. Continúa, por favor. Esta es la coloración que presentó el río Rímac durante varias horas. Hasta el momento no se ha determinado la causa directa o el responsable directo de esta coloración, que obviamente no es un color natural, es algo que ha estado contaminando durante varias horas y quizás días desde que empezó hasta dar esta coloración. Esto ha generado todo un tema, un debate a nivel de las empresas dedicadas a evaluar las aguas en nuestra industria, en nuestra ciudad, y a raíz de eso es que tomamos el tema para esta diapositivas. Siguiente, por favor. Vamos a compartir data del INEI, lo que ustedes pueden observar aquí, que casi un tercio de nuestra población no cuenta con la cobertura de saneamiento de sus aguas residuales, y muchas veces también falta el agua potable. Esto nos pone en alto riesgo, ¿no? Porque las políticas de gestión y tratamiento de agua no son suficientes. Se estimaba que para el 2026 debería la planta de la Tarjea ya estar culminando la ampliación de la PETAR con que cuenta Lima. Sin embargo, el avance de obra está solamente al 15%. El déficit de tratamiento de estas aguas, obviamente, es por falta de infraestructura, y los volúmenes que en aumento están cada vez mayores debido a la sobrepoblación de Lima. Para que se den una idea, Lima concentra casi 12 millones de habitantes, que equivale a toda la población de Bolivia, concentrados en nuestra ciudad. La contaminación de los cuerpos de agua natural, sean superficiales o subterráneos, pueden generar focos de infección por la falta de tratamiento y la contaminación que ello arrastra. Siguiente, por favor. La recuperación de la calidad del agua como tal, desde la naciente del río Rímac en todo el ecosistema hasta su desembocadura en el mar, costaría aproximadamente 11.000 millones de soles. Y este dato del INEI corresponde al año 2020.
hasta la fecha no se ha cambiado prácticamente el panorama y obviamente el costo va a incrementarse. Adelante. En el 2014 indicó las cantidades de metros cúbicos al año que se trataban en Lima y de ellos solamente el 21% era tratado en una petarda. Adelante. Para el 2023 se había alcanzado el 53%. Esta data era estimada que al 2027 lleguemos a tratar en Lima el 76% de las aguas residuales, pero esto estaba sujeto a la ampliación de la planta de tratamiento de la Tarjea. Como ya les comenté, esto no está todavía en el avance necesario y es muy probable que se llegue recién al 70% a partir del 2030 en adelante. Siguiente. ¿Qué cambió? Vamos a ver. Adelante. Siguiente. Esto a modo de broma y algo en serio. Moisés cruzando las aguas, por eso menciono el tema del Mar Rojo, a lo que sucede actualmente. Pasamos a esto, que es nuestros ríos, y no solamente aquí en Perú, en muchas partes del mundo, con un exceso extremo de contaminación. Esta persona está con su mascarilla, está tratando de pasar por estas aguas, que en una situación normal debería ser un agua cristalina, donde una persona pueda disfrutar de la naturaleza, y sin embargo nos encontramos con un panorama tan penoso, que también lo vivimos acá en Perú, en muchas zonas, y es parte de la responsabilidad nuestra como sociedad al hacer las contaminaciones de todas las cuencas de los ríos. Siguiente. Nuevamente la imagen que ya vimos del río Rímac. En este caso, el personal del ANA, está revisando las aguas y como ustedes ven en el guante del operario, lo que él tiene en mano es una densa espuma. Y esto se ve continuamente, sobre todo en la zona cercana a la desembocadura del río, en la zona del puente Alfonso Ugarte, en el cercado. Si ustedes pasan por la zona van a notar una nata bien espesa de una espuma flotante en esta agua del río. La causa no se sabe, siempre analizan, siempre toman muestra, pero no definen de dónde y a quién sancionar por esto. Este es un pequeño video, puedes darle el acceso, por favor. Esto es en la zona de Huachipa. Esta agua la grabé cuando estaba pasando a visitar a un cliente de la zona y esta agua venía 2 kilómetros hacia arriba, en la zona de Carapongo, y coincidentemente por esa zona hay varias lavanderías industriales informales y también plantas de estampación. Toda esta agua que se ve de color azul corresponde a los relaves que directamente ellos botan sin tratamiento a las acequias que son colindantes al río Rímac. Una lástima que se desperdicie esta agua que podría servir a los regadíos, contaminándola con los productos nocivos de la industria textil. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos aquí a tratar la actualidad. Como menciono en la diapositiva, tanto SEDAPAL como todos los organismos involucrados en ver el tema de saneamiento han hecho hincapié luego de estas apariciones de estas aguas coloreadas y las inspecciones en el rubro textil se han hecho mucho más estrictas, mucho más exigentes. Incluso algunas plantas han tenido o han sufrido el cierre temporal de los desagües justamente por exceder los valores admisibles, como indica el Decreto Supremo 2019. Este decreto nos da todas las pautas en cuanto a emisiones que podemos hacer a los vertederos de tanto de la red de SEDAPAL como en las zonas de descarga que consideremos nosotros tratar. Sin embargo, no todas las empresas están adecuadas para sus descargas. Menciono aquí por desconocimiento, por características propias de la planta, es decir, un diseño donde no se ha tenido en cuenta el volumen de agua a eliminar, o simplemente porque no les interesa o hay negligencia en el manejo de sus residuos. Siguiente, por favor. Condiciones, en este caso la imagen es personal tomando muestra de las aguas de un punto de referencia.
ven el pH, ven temperatura, sólidos, etcétera, lo que corresponde a las pruebas que tienen que hacer. ¿Por qué pongo falta de conocimiento? Porque muchas veces cuando conversamos los clientes luego de que han tenido una inspección y están a punto de cierre, nos piden que les apoyemos de alguna manera para solucionar este problema. Pero no tienen clara la información ni el detalle de lo que involucra la norma de este Decreto Supremo del 2019. Los responsables de las plantas no toman las acciones preventivas, siempre se actúa por reflejo ante una posible sanción, ¿no? La inspección es lo que determina recién la acción a hacer para solucionar el problema que ellos generan a diario y no le toman atención. Siguiente. En este esquema estamos tratando de resumir lo que debería ser una planta de tratamiento de una industria en cualquier rubro. Específicamente para nosotros como textil, recibir nuestro relave de nuestras máquinas, desagüe de nuestras máquinas, hacer un tratamiento ya sea físico-químico, biológico, para poder eliminar un agua que pueda ser reusada para tema de regadío o en el mejor de los casos para alguno de los propios procesos internos de la planta. Se sugiere el dimensionamiento de una planta de tratamiento a paridad o a una proyección de 1.5 veces la planta normal de agua potable o agua de producción. Pero ¿qué pasa? En muchas plantas se hace el diseño de estas y no se toma en cuenta el tema de las pozas de agua residual. Se dimensiona un espacio muy reducido donde cualquier tratamiento que después vamos a ir detallando resulta ineficiente porque no tiene las condiciones ni el espacio suficiente para que pueda desarrollar y mejorar el efluente que vamos a emitir a descarga. Siguiente, por favor. El Decreto Supremo del 2019 nos define los valores para nuestras descargas como usuarios no domésticos, que es lo que corresponde a lo industrial. Nos da los límites de las sustancias a descargar y cuáles son prohibidas. Hay dos tablas, la primera, ya la vamos a ver en unos minutos, donde detallan también las sanciones posibles por el incumplimiento del no tratamiento de nuestras aguas. El usuario no doméstico, en este caso, al tener una sanción, una revisión o observación por el ente fiscalizador, puede solicitar la revisión y o reposición del permiso de descarga, trabajando la evaluación del levante de las observaciones con laboratorios acreditados a través de INACAL y por SEDAPAL mismo, para que se retome las muestras, se reevalúe y se vea si realmente está cumpliendo, ha hecho un plan de adecuación que cumpla la norma o le permita ser rehabilitado en el uso de los desagües. Estos laboratorios van a hacer los muestreos y verifican con un informe técnico si es que las condiciones cumplen lo que exige el reglamento de este decreto supremo. Estos informes el cliente puede presentarlos con una carta a SEDAPAL para solicitar el levantamiento de las observaciones. Siguiente. Certintex es un laboratorio de certificación para lo que es exportación. Es parte del grupo de Química Nava. Este laboratorio cuenta con la certificación también de INACAL para hacer los ensayos de análisis de aguas residuales. Dale clic, por favor. Acreditados en los ensayos de aguas de consumo naturales y residuales, con acreditación 17025. Siguiente, por favor, dale clic. Lo que podemos hacer no solamente es la evaluación de las aguas, sino también hacemos ensayos físico-químicos y servicios ambientales. Determinación de metales pesados por absorción atómica. Estamos equipados con todo esto para hacer un plus a lo que la solicitud de SEDAPAL en cumplimiento al decreto supremo nos exige. No nos limitamos a solamente a tomar la muestra y hacer la entrega del informe. Asesoramos a los clientes en base a lo que vamos evaluando y qué posibilidades tienen de hacer una mejora más permanente, no solamente para poder pasar la inspección y levantar la observación, sino que sea permanente en el tiempo en la adecuación de su planta a cumplir los valores solicitados en cuanto a descargas. Siguiente. Nuestras aguas residuales en la industria textil
son altamente cargadas, por decirlo de una manera. Tenemos variedad de caudales, cargas contaminantes. Se dice que somos la segunda industria más contaminante después de la minera. Nuestros contaminantes, la mayoría obviamente son solubles, trabajamos con altos volúmenes de agua y tienen moderada biodegradabilidad. Por tanto, el promedio del DQO que encontramos normalmente en estas aguas es el doble a lo que es un vertido doméstico, y en algunos casos es mucho más. La coloración es un tema muy crítico para las aguas textiles, y la salinidad, sobre todo los que trabajamos bastante algodón y trabajamos con colorantes reactivos o directos, donde el uso de sal es un elemento principal y crítico entre nuestras recetas. El tratamiento a través de la PETAR lo que nos busca es adecuarnos a ser una industria sostenible ambientalmente, con eliminación de la materia orgánica de estas aguas, disminuir drásticamente la coloración y, dentro de lo posible, hacer el reuso de estas aguas una vez tratadas. Veamos dónde descargamos. Normalmente tenemos el sistema de alcantarillado, ¿no? La red de alcantarillado tanto doméstico como industrial. Nuestras descargas van a estas líneas troncales que en su recorrido deben pasar por las PETAR de la municipalidad o del ente estatal. Siguiente. En el peor de los casos, lo que vimos en las primeras imágenes del video corto o del río mismo, que se destina estas aguas sin ningún tratamiento a fuentes de agua como ríos, lagos o fuentes de agua natural, donde las contaminamos y afectamos su calidad. Siguiente. Este es el caso de un silo. Normalmente lo vemos mucho en la zona rural y también en muchas zonas de Lima, sobre todo en los cerros que no cuentan con un sistema de alcantarillado adecuado. Se hacen estos pozos donde las aguas residuales se van acumulando, los sólidos se acumulan en la parte baja y se filtra naturalmente entre la tierra para estos sólidos posteriormente ser eliminados. Pero no es un tratamiento netamente adecuado para una zona urbana. Estamos contaminando indirectamente nuestro demás entorno. Siguiente, por favor. Una PETAR, una proyección de tratamiento de las aguas residuales, va a implicar estas etapas que mencionamos en la diapositiva. Primero, eliminar todos los sólidos grandes que podemos encontrar en ellas. Si hacemos un barrido, por decirlo de una manera, con unas racletas dentro del río Rímac, vamos a encontrar, no vamos a retener peces ni camarones como era antes, sino vamos a encontrar zapatos, botellas, cartones y todo demás contaminantes. Todos estos sólidos quedan retenidos en la planta de tratamiento de la trachea previamente al tratamiento del agua. Luego de este tratamiento, para nuestra industria, vamos ya a nuestras plantas, tenemos que hacer la eliminación de los sólidos suspendidos, ya sea por sedimentación o floculación, procesos biológicos, de tal manera que la carga orgánica sea destruida lo más antes posible. Y la tercera etapa es una opcional en función a presencia de residuales como nutrientes o metales pesados. Esto implicaría para hacerlo en toda la industria textil. No solo las grandes empresas, sino también hasta las lavanderías más pequeñas deberían tener este condicionamiento de hacer este tratamiento para que sus aguas cumplan la normativa y ellos también apoyen la sostenibilidad. Adelante. Como les mencionaba, el Decreto Supremo 2019 del Ministerio de Vivienda nos indica que estos son los parámetros de la anexo 1 o tabla 1. Nos indica claramente que el DBO debe ser un valor de 500 miligramos por litro como máximo para las descargas de alcantarillado. Y lo resalto porque después voy a mostrar comparativamente otras dos tipos de anexos de otros países para que vean la diferencia con la cual nosotros estamos manejándonos y establezcamos alguna opinión al respecto. Muy bien, estos parámetros del anexo 1, al ser excedidos, no necesariamente nos va a generar un cierre o un bloqueo de nuestra desagüe de descarga. Nos generará una facturación adicional proporcional al grado de desviación de los valores permitidos. Por ejemplo, si tenemos por DBO pagamos un valor de 100, por decir, al excedernos del parámetro, y le sumamos el DQO,
Ya no vamos a pagar 100, vamos a pagar 150. Si aumentamos sólido suspendido, nos pueden llegar a 200. Si pasamos aceite de grasa, podemos llegar a 500 la facturación. Proporcional, sumatorio, en función a cuánto desviemos nuestros valores de este anexo, de esta tabla permitida. Entonces, desde ahí ya tenemos que tener en cuenta que es muy importante. No nos pueden clausurar el desagüe, pero no va a ser una facturación alta por el uso de los desagües de la ciudad. Siguiente, por favor. En el anexo no, que es una tabla más extensa, también se habla de metales, sulfuros, entre otros, que deben ser controlados. Y en esta tabla sí, lo crítico es los indicadores de temperatura, pH y sólidos sedimentables. Todo esto que está fuera de rango de manera consecutiva obligatoriamente implica el cierre de nuestro permiso de uso de la red troncal de descarga de aguas residuales, con penalidades, con incluso eliminación del permiso, inhabilitación del permiso o la licencia de uso. Y para reponer este servicio es como empezar y hacer un diseño de planta completo hasta lograr la rehabilitación de estos permisos. Todo por el incumplimiento consecutivo de estos parámetros que son fácilmente controlables en planta. Más allá de lo económico, como indicamos aquí, debe verse el impacto netamente socioambiental. El descuidar estos parámetros de descarga van a conllevar en lo sucesivo al daño de las instalaciones, de las redes de tratamiento, contaminación alta y otros factores. Adelante, por favor. ¿Por qué menciono salud poblacional en este caso? Ven la imagen, ven la calidad de agua que está saliendo, como mencionamos, a una fuente natural. Este es un desagüe que posiblemente sea una zona urbana y está siendo vertido directamente a una fuente que puede ser un río, una laguna o una sequía, como lo hemos visto en el primer video. Pueden ser perjudiciales para la vida acuática, pero con mayor razón para la vida humana, ya que muchas personas que no cuentan con servicio de agua potable recurren al agua de estas fuentes para usarla en sus quehaceres diarios. Si estas aguas tienen una contaminación como la que vemos aquí, es obvio que la salud de las personas se va a ver afectada. No solamente la salud, los regadíos circundantes de plantaciones también pueden afectarse. Siguiente, por favor. Lo que les mencionaba, nuestras aguas residuales van sin tratamiento y muchas veces se destinan a regar cultivos, sea de frutas o verduras, que luego llegan a nuestras mesas con toda la carga contaminante que puede haber absorbido por utilizar estas aguas. Una consecuencia altísima de una contaminación directa de los productos alimenticios, una afectación directa para la salud, y sumemos a esto que en algunas zonas, como ya mencionamos, no hay lo suficiente agua potable para tratar y procesar estos alimentos. Siguiente. La imagen corresponde a la bacteria Helicobacter. Todas las personas lo tienen, unos en mayor grado que otros. Se dice que al 40% de la población lo tiene en su organismo, pero que esto se duplica el porcentaje en zonas que tienen déficit de tratamiento de condiciones sanitarias en sus aguas y desagües. Por tanto, este Helicobacter puede ser mucho más agresivo en zonas de extremada pobreza por el hecho de no tener el tratamiento adecuado. Esto va a dañar nuestro sistema digestivo. Dale clic, por favor. Esta es la consecuencia. Gastritis crónica, úlceras, precursor de cáncer estomacal, cáncer de colon. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo aguas contaminadas y estas bacterias que están dentro de nuestro intestino se vuelve mucho más agresiva. Súmenle a eso un déficit alimentario por las condiciones propias de pobreza y esto es una causa grave de afectación a la salud. Siguiente. Pongamos, ¿qué hacer? La pregunta está clara. ¿Qué hacemos? Primero, caractericemos nuestros efluentes. Ver cuánto es NODBO, DQO, sólidos suspendidos, todo lo que pueda afectar nuestras condiciones de agua. Definamos nuestro tipo de tratamiento a seguir. Adelante. Físico-químicos, indicar cuáles son. Siguiente.
biológicos, y hay una tercera más, ya el uso ya mucho más avanzado, filtros prensa, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis, ozonificación, etc. Todos estos son los tratamientos que podemos seguir y podemos ir implementando. Obviamente no todas las plantas cuentan con el presupuesto ni el dimensionamiento para hacerlo, pero se puede empezar por algo, un tratamiento o un vertido mucho más controlado. Y con eso ya estamos empezando a sumar positivamente. Adelante. El DBO y DQO, la demanda biológica o bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno, nos van a dar un indicador de cuánto puede afectarnos en nuestros valores de nuestras aguas. Un valor elevado de DBO indica que alta carga orgánica, hay menos oxígeno disponible en el agua y por tanto la vida acuática se ve afectada. Siguiente. La demanda química engloba todo, tanto lo biodegradable como lo que no lo es. Igualmente, los valores elevados significa que el agua no está siendo suficientemente tratada o el tratamiento es insuficiente. Estas van a afectar el entorno y todo lo que podemos trabajar con unas aguas que estén con contaminación. Siguiente. Lo que les mencionaba, nuestro país, si recuerdan bien la diapositiva anterior, nuestra, estamos en DBO en 500 y 1000, en cambio en Colombia están con 200 y 400, en Ecuador con 173,50. Y ellos sí lo cumplen, estrictamente cumplen estos parámetros. Nosotros todavía andamos a la queja, reclamando a tal que son muy estrictos. Obviamos todas las evaluaciones posibles y cuando vemos ya el tema de que nos afectan porque nos van a bloquear o nos van a clausurar, recién tomamos acción. Seamos conscientes, los valores de otros países nos exigen mucho más y sin embargo logran cumplirlos. La norma es estricta, es exigente, pero también la industria es consciente de su responsabilidad y hace todo lo necesario por cumplir con estas exigencias. Siguiente. Un esquema de un equipo de evaluación de DBO, donde la materia, la muestra, se coloca en un beaker que tiene un imán que actúa como un agitador. Esta muestra va a ir generando un consumo de oxígeno y a la vez generación de CO2. El CO2 por un diferencial de presión nos va a indicar a cuánto corresponde ese consumo. Esto se evalúa por gráficos. A partir del quinto día, esto ya tiende a infinito. El consumo es alto en producción de CO2, significa que nuestras pozas están con una carga orgánica extremadamente alta y por tanto requieren un tratamiento más estricto. Siguiente, por favor. A modo de referencia, colocamos equipos de medición de DQO y de DBO de la marca Lobibond. Son equipos que acá en Perú ya están comercializados, con todos los viales y kits respectivos para que puedan los laboratorios que puedan implementarlos, tenerlos en uso y poder hacer un adecuamiento de sus aguas con un estricto control interno. Tengo entendido que la planta Textil del Valle es una de las que es mucho más completa en el tratamiento de su agua, que incluso puede llegar al reuso completo en regadío y uso interno también dentro de su planta de sus aguas tratadas. Siguiente. Cuando los indicadores de DBO y DQO nos dan una proporcionalidad menor de 0,2, estamos hablando de vertidos industriales que no tienen una biodegradabilidad aceptable. Requiere un tratamiento físico-químico o la suma de otros tratamientos para hacerla menos agresiva al momento de la descarga. Si la relación es mayor a 0,5, se les pueden considerar muy similar a descargas de uso urbano. Por lo tanto, hay una mayor biodegradabilidad y un tratamiento biológico sería suficiente para poder eliminar la carga contaminante. Siguiente, por favor. Dentro de lo textil, podemos mencionar en los recuadros qué es lo que nos puede afectar. Materias en suspensión, material flotante, impurezas disueltas, temperatura y color, olor de las aguas residuales, por cada una de las características que ven en los recuadros en blanco, fibras, hilos, grasas, aceites, colorantes y grasas, los baños calientes que se eliminan sin el enfriamiento suficiente y estos van directamente a las líneas
de descarga, un DQ alto que lo hemos mencionado hace un rato, toxicidad por metales, etc. Esto es lo que nosotros como industria textil estamos permanentemente exponiendo al momento que hacemos nuestra descarga de las aguas residuales. Siguiente. El impacto ambiental ya lo estamos viendo. No necesariamente todos los productos que usamos son tóxicos, pero sí la concentración y el uso excesivo de muchos de ellos pueden afectar el medio ambiente. Por tanto, se nos obliga a tomar medidas para que ese impacto sea el menor posible. Contenido de alto riesgo en prendas es limitado y depende de los tratamientos que se hayan realizado. Ponemos ejemplos aquí como bactericidas, amonios cuaternarios, etcétera. Todos estos pueden ser catalogados como bioactivas. Y bien es cierto, los amonios cuaternarios se usan como desinfectantes primarios para la limpieza de muchas zonas, tanto del hogar como de la industria. El exceso de uso de ellas al momento de ser vertidas a las aguas residuales también puede matar los hongos o levaduras que resultan beneficiosas al medio ambiente. Por tanto, el uso de estos también debe ser moderado para no afectar. Limpiamos, desinfectamos nuestras casas, pero matamos a los entes vivientes de las aguas porque le dañamos su ecosistema. Siguiente, por favor. Una cantidad muy alta, ¿cierto? 90% de los productos terminan en efluentes y el potencial negativo lo generan, para el caso de tintorerías, detergentes, humectantes, secuestrantes, colorantes, como ven aquí en esta tabla. En las evaluaciones que hemos hecho en Química Nava, hemos detectado que para un mismo colorante turquesa del mismo color index de diferentes casas como proveedores, hemos encontrado que uno de ellos tenía menos de 250 gramos de cobre en su composición y otro tenía 5.400 gramos de cobre. Entonces, esta desproporción dentro de un mismo colorante encontrado en 100 kilos de colorante con el mismo color index, no significa que estos metales pueden ser arrastrados a las aguas y generar también un problema medioambiental. Muchas veces estos colorantes se compran por importación directa de cualquier proveedor que ofrece un buen precio, pero cuya característica no necesariamente es una calidad de un producto que tiene todas las de la ley, como se puede decir de alguna manera, es decir, que cumpla con las normativas que exige una determinada cantidad de metales, de componentes no nocivos, pero pues muchas veces por precio se prefiere traer los colorantes baratos o productos químicos auxiliares baratos y que estos arrastran a la vez una serie de contaminantes para nuestras aguas. Incluso el hipoclorito, utilizado por todos nosotros en las casas, incluso para la limpieza y a nivel industrial, sobre todo en los denim, o en este caso como filtrante para lana, generan también la formación de compuestos orgánicos, los halógenos orgánicos absorbibles o AOX, como lo conocen normalmente. Disminuir el uso de estas cantidades, ser una receta más justa, más equilibrada, va a disminuir el efecto de estos como contaminantes. Los colorantes en sí no presentan una carga pesada para los efluentes, pero sí lo es el color. Al margen de lo que hemos mencionado, el colorante anterior por el contenido de cloro, mayormente es el color el que nos genera estos problemas, crean dificultades para eliminar esta carga orgánica de nuestras aguas. Siguiente, por favor. Tenemos metales en los colorantes, sí, los que son, por ejemplo, talocianinas, que son las turquesas, los azules brillantes reactivos, tienen cobre, níquel, los ácidos metalizados normalmente usados para teñir nylon o lana, tienen cobre, cobalto, como mencionan ahí, y algunos otros productos también contienen metales, como el caso del zinc y el mercurio. Entonces, imaginen si cargamos una receta en exceso, sobresaturamos una receta y luego de lo que puede reabsorberse en la fibra o fijarse en las fibras, el resto va como un efluente no tratado. Toda esa carga orgánica es el impacto ambiental que debemos reducir. Siguiente, por favor. Aquí rápidamente vamos a explicar estos dos cuadros. Indica celulasa, catalasa, amilasa. Los tres son enzimas. Y solamente la presencia de las enzimas en nuestro baño de tratamiento ya nos está generando un DQO, como lo ven en el cuadro. El siguiente es un producto dimercerizado,
con un humectante paramerizado, nos está dando también una carga alta. Parafinas, que pueden ser parafinas líquidas o sólidas para la aplicación en acabados textiles, nos genera una carga de DQO 2500, etc. Al costado vemos que un blanqueador óptico nos puede dar 760 DQO sola su presencia. Naftaleno sulfonado, que son los dispersantes, tanto DBO como DQO, un compound para blanqueo, que es mezcla de detergentes, humectantes y desengrasantes, también nos eleva esas cargas. Si nosotros sumamos cada producto que podamos ver en nuestras recetas, ya entendemos cuál es nuestra realidad en cuanto a la carga que estamos generando tanto en DQO como en DBO, y a eso le sumamos la carga coloreada y las grasas que de por sí se van a eliminar, las pelusas que eliminamos con los tratamientos enzimáticos, toda esta carga se va a nuestras fosas y sin tratar a las troncales de agua. Siguiente, por favor. Lo que les mencionaba, influencia de recetas. Deben ser preparadas considerando la realidad que no debemos exceder en el consumo de productos para evitar los problemas que acarrea todos los residuales. La foto que están viendo ustedes al costado es el resultado de una tintura completamente irregular en bobinas. Se había seleccionado un colorante rojo no adecuado para el teñido de bobinas, por tanto, la densidad de estas bobinas habían influido en la distribución irregular del colorante. Las que ustedes ven mucho más intensas son bobinas mucho más permeables, una densidad óptima para la tintura, mientras que las que están en tono más claro tenían una densidad mucho mayor, por tanto la permeabilidad del hilo era diferente y no dejaba penetrar de manera homogénea al baño de teñido. Este colorante, cuando lo evaluamos, es recomendable solamente para trabajar en telas. El exceso que habían utilizado para llegar al tono, sobresaturando el baño, generó esta irregularidad de tintura. ¿Qué significa esto? Que esta partida va a tener que ser desmontada, es decir, tirar abajo todo este teñido y empezar de cero. Tirar abajo el color significa aplicar químicos que decoloren todo esto, y esos químicos con toda esa carga se van a los desagües. Posteriormente, reusar químicos para la tintura. Entonces, estamos sumando en un reproceso una carga altísima de productos contaminantes que estamos muchas veces no tratando en las plantas cuando ocurren estos problemas. Mientras menos productos tenga una receta, es más controlable. Cuanto más colorante tienen sobresaturación, más riesgo de solideces, más desechos que vamos a botar hacia nuestras descargas. Siguiente, por favor. El factor color es ahora un tema relevante. Mucha de la zona de plantas industriales, sobre todo en Zárate, principalmente las lavanderías industriales, muchas de las cuales están en locales alquilados, pequeños, donde la troncal de descarga va directa sin ningún otro tratamiento a la troncal principal. Entonces ha obligado a hacer una inspección masiva de toda esta zona y el cierre de muchas de ellas. En el artículo 14 del título 3 de este decreto supremo, indica las sustancias prohibidas, y entre una de ellas las materias colorantes. Y la definición la indicamos en la diapositiva, pero la calificación queda a discreción y subjetividad del evaluador, porque no hay un rango específico de color. Entonces, lo que dice CEDAPAL, no, para mí color puede ser desde un rosado pálido hasta un rojo intenso. Por tanto, basta que vean una nada de color, es muy posible que estas plantas, sea tintorería o lavandería, sean afectadas por el tema de coloración. Es una discrecionalidad del evaluador. Y esto es un tema ambiguo porque deja un margen muy abierto para esa subjetiva apreciación y posible sanción. Por tanto, insisto, depende mucho de cómo generemos nuestras recetas, cómo logramos un agotamiento eficiente y más que nada el uso consciente de la cantidad necesaria tanto de auxiliares como de colorantes para nuestros procesos textiles. De lo contrario, siempre vamos a estar en el límite o excediendo